Hola Mary, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola amigos de El Popular, yo soy Eric Morales. Tercera entrega, Mary, bienvenida a tu casa, a este espacio que yo lo he nombrado el espacio de los atletas, en el que vamos a dialogar, vamos a pasarla bien, alto rendimiento. Pues primero, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Ya nos habíamos visto previamente, tipo pandemia, a través de las cámaras, pero bueno, ya nos toca estar aquí enfrente y pues gracias por la invitación y gracias también a la gente que pues que nos acompaña y que nos va a escuchar. Esperemos no se aburran. No creo, Mary, porque tú tienes, para las personas que nos ven, seguramente muchos te conocen en este mundo deportivo y más en el Karate Do. Eres una referente de México, de Puebla, que naces en Michoacán, que ya vamos a ir a eso. Pero antes, lo básico, que yo tengo esa duda. Mary y yo nos conocimos en pandemia, hicimos ahí unos streams para platicar. Meriela, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Tal cual, Merillela. Meriela, ¿verdad? Sí, así. Yo decía, me tocó escuchar en alguna entrevista que te hicieron Meriela. Y yo dije, pero es Meriela, ¿no? Porque pues tiene doble L, ¿no? Sí, y me han dicho de todo, Mariela, Mireya Muralla, hay quienes omiten hasta el nombre y mejor me dicen Arreola. Y en las premiaciones siempre me da mucha risa porque de repente es como, se queda callado el que está diciendo y, sí, ya se le complicó decir mi nombre. No, pero está muy bonito. ¿Tiene algún origen o el motivo de tus padres? Mi papá, así, si era niña ponía el nombre de mi papá, si era niño lo ponía mi mamá. Y mi papá dice que escuchaba una novela, la escuchaba, o sea, ni siquiera la veía, escuchaba una novela que era de origen británico y era Merichela. Entonces lo mexicanizaron y lo puso Merichela, entonces, sí, tal cual. Sí, me gusta. Ya viendo el origen, investigando un poco, es como relación con Mireya, Mariela, y todos tienen origen en María. Entonces vengo siendo María. Sí, oh, qué Sí. padre. O sea que es británico. Pues no, es mexicano porque, o sea, podría ser el origen, pero Merillela es mexicanizado. Pesado. Original. Original. Oye, qué padre, pues, Mary, nuevamente bienvenida. Vamos a platicar un poco de ti, de tu vida. Eres karateca, poblana, michoacana. Has hecho un montón de cosas. Tu currículum es impresionante. Pero bueno, cuéntame, tu familia. Yo quiero saber un poquito de ti. ¿De dónde vienes? ¿Cómo es esta cuestión de que eres de Michoacán, pero representas a Puebla y aquí vives, aquí tienes tu academia, aquí trabajas? ¿Cómo está esa cuestión? Sí, soy michoacana, nacida en Michoacán, mis papás michoacanos, toda la familia michoacana. Ay, ok, referencias innecesarias, ¿no? Ok. Y, y pues ahí estuve hasta los 18 años cuando decido estudiar la carrera fuera de Michoacán. O sea, tenía la opción de irme a Querétaro o a Jalisco. Y mi papá me dijo, pues tú escoge. Dije, me voy a Jalisco porque el nivel del karate en Jalisco es bueno. O sea, ya ni siquiera era como pensar en el nivel de la escuela, ¿no? Sino el nivel del karate. Entonces me voy a Jalisco, estuve ahí 6 años estudiando, bueno, 5 años de carrera y un año trabajando. Estudié arquitectura. Sí, lo que veo. Y ya en el 2010, que fue cuando Yadira Lira ganó su medalla de oro mundial en Serbia, hablé con ella, le dije, o sea, tú tienes lo que yo quiero llegar a hacer, quiero ser campeona mundial, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, pues entrenas muy bien, eres muy rápida, eres muy fuerte, pero lo que te hace falta para llegar a ese punto solo te lo puede dar el maestro Choda. Entonces tienes que ir a entrenar a Puebla. No, el maestro Choda es japonés. El año pasado se festejaron sus 50 años aquí en México. Qué padre. Sí, Ajá. obviamente. Digamos que él es le llaman ustedes sensei, ¿no? Ahorita es mi Hanshi, que Hanshi es una denominación que se da a maestro de maestros. ¿Y bueno, en redes ves que se volvió muy famoso esto del sensei y que la palabra sensei ya es muy ocupada? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? El sensei es el maestro. Después del sensei viene otro término que es shihan. Y después viene el otro que es Hanshi. O sea, es como un docente que hace su maestría, hace su doctorado, pero pues al final es como
maestro de maestros. Ah, o sea, como Sí. el mero mero, ¿no? Sí, sí. Ok. Y entonces, en ese contexto familiar, ¿quién te dice karate? ¿Cuándo te dicen la primera palabra sobre esto? ¿Practicaste a lo mejor antes, no sé, lo común, ¿no? Que puede ser atletismo, que puede ser fútbol, o cómo nace además? No. Mi papá es aficionado del básquet, entonces aparte era profesor, entonces se juntaban con todos los maestros a jugar y desde que me acuerdo, 3, 4 años que pude agarrar un balón de básquet, empecé a jugar. Mi hermano es un año menor que yo, somos 3, mi hermana es 5 años menor, en ese contexto todavía no estaba ella. Tú, a ver, Soy la mayor, ¿verdad? Soy la mayor, sí. Entonces empezamos a aprender a jugar básquet. Entonces desde que me acuerdo empecé a hacerlo. Y vivíamos en las canchas de ahí de la colonia con los maestros o en Michoacán o en las canchas de las escuelas donde jugaba mi papá o con sus alumnos. Tengo una tía que también es buenísima jugando básquet. Por cierto, saludos a mi tía Ruth. y fue el básquet. Cuando cumplimos 7, 8 años, no me acuerdo, nos inscribieron en el pentatlón deportivo militarizado y ahí aprendí a nadar. Bueno, fueron como las bases para nadar, como 7, 8 años, más o menos. Eran actividades que hacíamos los domingos. O sea, nos mantenían activos toda la semana y ahí también tuve un acercamiento con el atletismo y hacíamos tumbling, que es como un tipo gimnasia, pero en el cemento, un desfile del 20 de noviembre saltamos una Caribe, así, era súper guay. De los que veíamos como en los desfiles de día que van haciendo como acrobacias Sí. y eso. Sí, pirámides y todo eso. Sí, que Sí. yo me acuerdo cuando era pequeño, lo veía ya yo soy de Tehuacán, Ajá. que es una ciudad aquí de Puebla, pues digamos que la más importante, y siempre me impresionaba, dije, ¿y cómo practican? ¿De dónde salen? Y hacían cosas impresionantes que se lanzaban y dije, se van a matar, ¿sabes? Sí, no, pues era lo que hacíamos, pero también dentro de eso mi hermano era hiperactivo. Entonces el médico le recomienda a mi mamá que tiene que hacer pues más actividad, le recomienda o la natación o el karate. Entonces había un centro de DIF, un centro de arte del DIF, y ahí ofrecían varios talleres. Entonces dijo mi mamá, ahí hay karate. ¿Y tú? Y yo, no, pues a mí me gustaría hawaiano. O sea, Ok, nada que ver el con... baile, ¿no? Sí. Y llegamos tarde a la clase de hawaiano y me dice mi hermano, pues métete conmigo. Hacíamos todas las actividades juntos. Con un año de diferencia, pues prácticamente hacíamos las travesuras al compás. Entonces dije, pues sí, pues me meto, vamos a ver. Y era clase de avanzados, entonces pues quedamos maravillados con lo que hacían, pero pues nadie nos dijo que golpeaban, que te gritaban, y aparte lo que le platico a la gente es que yo era de las niñas que si la maestra le gritaba al de al lado, lo regañaba o algo así, yo me ponía a llorar, y la maestra era, pero no llores, no te estoy regañando. Con 9 años. Sí, sí. Perdón que te interrumpa, creo que en todas las artes marciales como que yo percibo como un ambiente de demasiada disciplina, ¿no? Totalmente. Cada fuerza quizá en la voz, que más allá de un regaño o algo es como esta parte de transmitir seguridad. Sí, porque al final o sea, si lo ves desde el punto marcial, no estás compitiendo, no estás buscando hacer puntos, estás peleando por tu vida. Las artes marciales vienen de ese origen, o sea, es eso, el pelear por la vida. Los samuráis peleaban por el emperador y era a dar la vida. Entonces, es a lo que te enseñan y es como el carácter, el coraje, el luchar por lo que quieres, o sea, e imponerte, o sea, o matas o mueres. Se escucha medio intenso, pero así tal cual los animes. Ah, sí, claro, como los animes que a ti te gustan, supongo, ¿no? Sí. Okay. Oye, y entonces en esta cuestión tengo una duda. ¿Tú eres de Michoacán o de alguna ciudad, de algún pueblito? De Morelia, de Morelia, sí. Y ahí es donde entonces tú empiezas a intrometerte, a meterte, a saciarte de toda esta cuestión del karate. Pues la verdad es que no me gustaba. Y te metes y luego... Pues
te digo que salimos fascinados de esa clase y mi mamá nos dijo, ¿les gustó? Sí. ¿Y hasta qué cinta quieren llegar? Y los dos, hasta la cinta negra. Y mi mamá, ¿seguros? Sí, hasta la cinta negra. Y nos dijo, yo me voy a comprometer a que cumplan eso y no se van a poder salir hasta que me entreguen la cinta negra. ¿Seguros? Sí. No, digo, 8 y 9 años no sabíamos de lo que hablaba. Pero claro, al final después, hoy, yo creo que es bonito contarlo, ¿no? Decir, ok, ¿dónde estoy? Sí, yo creo que si le preguntas a nuestra maestra que nos enseñó, Elvira Espinosa se llama, también muchas gracias porque aparte ella era chaparrita y gritona, entonces... Ella sí fue tu primera maestra, ¿no? Ella fue la que me enseñó karate y también carácter. Okay. Sí, fue muy intenso porque a la semana yo lloraba y decía, me pegan, me gritan, me obligan a hacer cosas... Ya, o sea, no quiero estar aquí. Y mi mamá dijo, ni modo, tú dijiste que hasta la cinta negra y hasta la cinta negra. Y la verdad es que sí sufrí porque aparte me hacían bullying. Una niña me esperaba en el baño donde nos cambiábamos y me quitaba el dinero. Era un grado más arriba, entonces me decía, si dices algo, pues te voy a pegar. Y nunca dije nada. Oye, eso, fíjate, digo... obviamente cada quien habla desde su perspectiva y yo creo que es de las primeras historias que escucho del bullying entre mujeres, que no es muy hablado, ¿no? A veces, sí. Y que no tiene nada que ver con cuestiones de género, a veces el ser grosero, ¿no? O el ser una persona, ¿cómo te ha afectado, bueno, eso y cómo lo lograste superar? Porque cuando somos chicos vivimos cuestiones pues muy ambiguas, ¿no? En la escuela, en casa, a donde entrenamos. Yo me acuerdo que a mí me encantaba el fútbol, fui a jugar, pero mi carácter siempre ha sido como muy tranquilo, o bueno, en ese tiempo era como que, sí, ¿no? Y yo fui a hacerle una broma a un chico, y, o sea, le dije, ¿qué onda? O sea, pero como que lo empujé, pero no de mala onda, ni feo, porque yo me conozco, y fue como que me empezó a seguir y a golpear como, pero ya éramos, bueno, no grandes, pero teníamos como 12, 13 años, y yo a partir de ahí dije, ¿sabes qué? Yo mejor no quiero dedicarme al deporte porque siento que es muy intenso y no voy a aguantar porque yo soy como, a lo mejor como tú en ese momento, ¿no? Me daba sentimiento y de ahí dije, no, yo voy a jugar fútbol de barrio y a donde me sienta cómodo y como que me costaba hacer grupo porque sentía entonces que ya todo el mundo me iba a hacer bullying. Sí, pues en ese momento pues no eres consciente. Yo lo único que sabía es que no tenía que decir nada porque me iban a pegar y aparte legalmente en el entrenamiento, ¿no? O sea, todavía más cruel. Entonces, y otra de las cosas es que también, pues mi hermano, como en esas categorías infantiles te toca un año arriba, un año abajo los competidores y aparte mixto, pues me tocaba pelear con mi hermano. Entonces, o sea, una era el no decir nada porque si no me pegan y por el otro lado también el aguantar. Siempre entre hermanos hay riñas, entonces es como... 5 años, ¿verdad? ¿De diferencia? No, con él un año. Ajá, y en el entrenamiento nos vemos, ¡ay, no! Pero con esta chica lo que pasó fue que la primera competencia a la que fuimos, pues yo estaba atenta para ver cómo peleaba y lo que hacía, y la hicieron llorar. Entonces, y dije, ¡ay, hay un Dios que todo lo ve! Porque es eso de que qué bueno, ¿no? O sea, por el sentimiento que tú tienes. Además niños, ¿no? Sí, y ya no regresó a entrenar. O sea, le pegaron, le hicieron llorar y ya no regresó. Digamos que para ti fue como liberarte, ¿no? En ese aspecto. Fue eso, pero también, digo, no sé, ahorita que soy más consciente como que lo proceso, pero me acuerdo que yo no voy a ser como ella. O sea, no me gusta y me pegan y aquí y me van a hacer llorar, pero yo no me voy a ir. Y aparte que no me iban a dejar, pues, pero... Aparte estabas comprometida con la cinta negra, ¿no? Sí. Era como, tengo que llevarla. Pero al final, ese bullying que me hizo me ayudó también para decir, no me voy a dejar y no me voy a dejar y aquí voy a seguir. Es curioso porque siempre te acuerdas de las personas que marcan tu vida y pues, nunca se me va a olvidar que se llama Erandi. No sé cómo se apellidaba, pero se llama Erandi. Saludos, Erandi, si estás viendo esto. Gracias por inspirarme. Sí, digo, a veces las experiencias negativas y sobre todo que hablábamos antes de iniciar esta charla son las que
pues nos mueven, ¿no? O sea, hacia caminos, es feo decirlo, pero en un país en el que sobre todo el deportista no tiene tanto como esos apoyos, ¿no? Y siempre va como contracorriente. Por ejemplo, Alberto Lati, un referente de toda esta movida del periodismo deportivo, dice que los atletas compiten y ganan a pesar del gobierno de las instituciones, ¿no? No del gobierno, porque es una responsabilidad compartida siempre, ¿no? Pero a pesar de todas las limitantes que llegamos. Y fíjate que es muy curioso, digo, no me quiero meter aquí en conflictos con la gente, con lo que piensa, desde mi muy particular punto de vista, crecemos con esas adversidades y, o sea, nos vamos desarrollando deportivamente con esas adversidades que de repente si te ponen todo el escenario y tienes todo, ya no das el resultado. Okay. O sea, y lo digo desde mi perspectiva. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la historia de María Espinosa, todos sabemos que venía de un pueblo que es La Brecha y cómo llegaba a entrenar y... Cómo se hacía en el camión un montón de horas, sí. Y ya después cómo llegó al CENAR. O sea, al final ahí tenía ya todas las condiciones de entrenamiento, sin embargo estaba lejos de la familia. Entonces siempre hay como esa parte como algo que dices, lo voy a hacer por esto, o así. Contrario a otras culturas, porque podemos decir que es una cultura donde está todo, ¿no? El escenario desde, por ejemplo, los chinos empiezan desde chiquitos y tienen como, tú te vas a enfocar en esto y te vamos a llevar y tienen todo. Entonces, de repente, si se presenta alguna adversidad, ahí es donde claudican. Nosotros, al contrario, parecieran que las adversidades son retos y eso también nos lleva a... Y lo vuelvo a decir, lo digo desde mi punto de vista. A lo mejor alguien va a decir, no, o sea, a mí he tenido todo y el resultado se ha dado, pero desde mi experiencia sí puedo decir eso, que, o sea, de repente vas con esos retos, y lo voy a hacer, y de repente tienes todo y entonces ya no sabes manejarlo y dices, ay, ¿y dónde está ese tiburón que está moviendo la pecera, no? Sí, no, y fíjate que ahora que ponías el ejemplo de Rosario Espinosa, adversidades y también de ese tipo en detalles, ¿no? El simple hecho de que ella, me acuerdo en el documental que le sacan, es saber si podía irse con seguridad. O sea, ya no hablamos de que si tenía transporte, que también puede ser, sino de la seguridad, ¿no? De la persona, ¿no? Por la violencia que se vive en nuestro país o que se ha vivido en nuestro país. Eso es como un punto, ¿no? Ahora, pasamos a eso, ¿no? Las cuestiones de apoyos, ¿no? ¿Quién paga el camión de 5 pesos? ¿A qué hora llega a su casa, no? Como tú lo dices, y que yo coincido mucho en esa cuestión, ¿no? Es cultural, ¿no? Sí. Y cultural tiene que ver con historia política de nuestro país, con historia social de nuestro país, y cómo nos han orillado a llegar a estas instancias en las que cuando estás con todo el panorama de frente, o puedes claudicar, o sea, tienes que decidir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Mary, en toda esta cuestión, yo también me surgió una pregunta, ¿cómo funciona, o con la maestra Elvira, qué es, entiendo en tu disciplina es kumite y kata, ¿no? Sí. ¿Cuál nace primero? ¿Siempre han sido iguales? ¿Una era deporte, una era demostrativa? ¿Cómo funciona esta? Tú eres de kumite. Sí, para la competencia, pero tú eres un karate doka y son ambas, porque no hay kata sin kumite y no hay kumite sin kata, que es el arte marcial, y la kata es un combate imaginario con varios oponentes, y el kumite es también toda la aplicación de la kata con un oponente directo. Entonces no puedes hablar de uno sin el otro. Un dato curioso es que cuando íbamos a llegar a la cinta negra nos faltaban 2 exámenes, siempre hacíamos exámenes juntos mi hermano y yo, a él se le olvidó la kata, entonces nos vetaron por unos meses de que no podíamos hacer examen hasta que él aprendiera correctamente la kata, porque obviamente para que puedas cambiar de grado tienes que dominarlo. Entonces, uno no está sin el otro como practicante del karate. Deportivamente,
sí te especializas porque el desarrollo físico es diferente. Una persona de kata, sus movimientos son más, más estables, más fijos. ¿Como estéticos, podríamos decir? No. No tanto estéticos, sino como más, son más fijos, desplazamientos no tan con tanta movilidad como en el kumite. En la kata sí es como pum, de repente 0, 100, y en el kumite te mueves, tum, explotar. Entonces, físicamente, deportivamente sí es diferente el trabajo físico que tienes que realizar, y por eso se llega a una especialización, que sí hay quienes a niveles mundiales realizan las dos, sí, o sea, especialistas en las dos. Super pros, pero sí la especialización sí es importante deportivamente. La competencia es un mínimo porcentaje de lo que tiene la práctica del karate, y la kata siempre la vas a hacer. Yo hago kata, pero no compito en kata porque eso es otra... Otro, o sea, necesitarías otro tipo de entrenamiento, otro tipo de cuestiones de enfoque, ¿no? Sí, pero en mi entrenamiento del arte marcial del karate la practico, sí. Mira, ese es un gran punto, ¿no? Sí. A veces las personas llegamos a confundir, ¿no? Ok, en el karate cómo funciona, sobre todo en las artes marciales, ¿no? Que es una cuestión que incluso es como un mundo, yo lo veo así. Sí. Hoy, por ejemplo, con la UFC, que está muy como en el boom de moda, así, y que pues pertenece a todo lo que ustedes practican, ¿no? Si no mal entiendo, ellos de hecho dicen son artes marciales o pertenece a las artes marciales, y también hablamos ahora que está el kickboxing, bueno, un montón, ¿no? Entonces creo que hay demasiadas cosas que llegamos a desconocer por esa cultura. Creo que es muy linda, porque lo poco que yo sé o lo mucho es como entrar a un universo nuevo, ¿no? En el que hay reglas, en el que hay mucho respeto y que también seguramente hay adversidades, ¿no? Pero bueno, Mary, estudias arquitectura también, tienes una maestría, ¿no? Inicié la maestría en educación. En educación, sí. ¿Cómo le iniciaste? ¿Cómo le hacías para llevar la parte deportiva? Porque para ese entonces tú ya llevabas pues un montón en este ámbito del deporte. Es algo, digo, también es la personalidad, porque siendo la hermana mayor, pues llevas como cierta responsabilidad. Mis papás trabajaban, entonces cuidas a tus hermanos, sí te genera como otro tipo de responsabilidad y compromiso. Pero aparte también era súper ñoña, o sea, eso sí era de las de, maestra, por favor, tengo 9.9, póngame una décima para el 10. Entonces siempre fue así, y mi papá siempre era como, a ver, ¿cuánto te sacaste? No, pues, me saqué 10, muy bien. Y en esta me saqué 9, ¿por qué 9? Es que me faltó esto. Bueno, pues lo tienes que corregir para el siguiente examen o el siguiente parcial. Entonces mi papá sí era muy, muy exigente, y luego decía, no, pues es que pasó esto. No, a mí no me des pretextos. Ahí están las calificaciones, los números no mienten, entonces nos vemos el próximo mes, así, tal cual. ¿Tu papá? Mi papá. Entonces, dentro de eso, o sea, una va la formación disciplinaria del karate, pero por otro lado también en casa era así, conmigo, o al menos yo creo que yo me exigía de esa manera también, porque mis hermanos súper relajados también, mi hermano genio y figura, y la verdad se la pasaba muy bien, y yo decía, que se ponga a estudiar, que haga las tareas, pero pues siempre lo hacía, resolvía de una u otra manera. Y también él decía, me saqué un 8, o sea, estuvo bien. Yo así como de, es un 8. Y mi hermana ya llegó al punto de, sí pasé. Sí, claro, ¿no? Además que la diferencia de edad, como que sí, cambiaron muchas cosas. ¿Y qué se siente ser la mayor en todo esto que nos cuentas? Hoy, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo experimentas? Eres, además, un ejemplo, yo creo que para ellos y también ellos para ti, pero tú en todo lo que has logrado, has viajado por todo el mundo, Mary, increíble, o sea, en verdad, seguramente tendrás, ya diremos tus redes sociales, pero apareces así como Mary, y has ido infinidad de lugares, entonces, a eso me refiero, a tu experiencia, a todo lo que has hecho, es una gran responsabilidad, ¿no?
Sí, y pues dentro de todo es como primero el compromiso de llegar a la cinta negra y era como vamos a la par con mi hermano, ¿no? ¿Y llegaron juntos? Sí, sí, lo hicimos juntos. Después mi hermana, o sea, en ese lapso que dijo, yo también quiero hacer karate, ¿no? La chiquita. Y nosotros, sé consciente de eso porque si te metes ya no vas a poder salirte. De hecho, le decíamos la dinosauria blanca porque duró en cinta blanca como 2 años. Y era así como, oye, haz examen. No, la maestra no me lo exige, yo voy bien así. Como que lento, ¿no? Más relax, ya. Dinosaurio blanco, ya. Sí, sí. Sí, por la cinta, era la dinosauria blanca. Pero, bueno, dentro de todo eso también es, cuando empezamos a salir también en la selección estatal, era de que tú te encargas, por ejemplo, mis papás, ¿no? Tú llevas el dinero, tú distribuyes, cuida a tus hermanos. Entonces, o sea, siempre la responsabilidad ahí estuvo. Entonces era como, tengo que cumplir con mi parte, cuidarlos a ellos, aparte también regresar a la escuela, cumplir con esa parte. Era, o sea, digo, era una niña muy ñoña, entonces para mí el tener como de dónde ocuparme y estar haciendo, pues era bueno. Y otra de las cosas era también ser el ejemplo para mis hermanos. A los 18 años, cuando me voy a estudiar a Guadalajara, mis papás se separan. Entonces, ahí viene como un cambio completo incluso con los roles, porque mi hermano pasa a ser la cabeza de la familia. Entonces, es curioso porque a partir de ese momento y hasta la fecha, él para nosotros es como la autoridad dentro de la familia. ¿Viven aquí en Puebla también? No, está en Michoacán. Ah, ok. Sí, él está en Michoacán y mi hermana vive en Estados Unidos. Ella se fue a vivir allá. Los dos tienen hijos, tienen 2 cada uno y es muy, muy padre, o sea, hablando como toda esta parte de los roles y la responsabilidad, porque al final para los niños es como, ay, yo quiero hacer karate como mi tía Mary. Y es bonito, pero ya no es esa como hasta cierto punto carga, porque digo, dentro de todo y con toda la información que hay ahora del papel de cada uno de los hijos, pues te das cuenta que de repente tú te tomas responsabilidades que no te tocan. Y eso te genera situaciones psicológicas que igual tengo mucho tiempo trabajando con un psicólogo que empezó como psicólogo deportivo, pero también esa es otra de las partes que quiero enfatizar, que de repente te dicen, es que separa el deporte de tu vida personal, o separa tu vida laboral de tu vida en casa. Claro que no se puede. Si hay situaciones en casa, vas a reflejarlos en la oficina. Si hay situaciones en casa, se reflejan en la competencia. Queramos, ¿no? Sí, entonces de repente hay algunos que se enfocan, no, es que, a ver, es tu competencia y vamos a ver esto. Con este psicólogo, Gustavo, cierto, también saludos, Gus. No, él es de Oaxaca. Ok, sí. Todos de fuera, ¿no? Sí, al final coincidimos. Yo lo llamo que es magia. O sea, al final toda la gente se va conociendo, se van uniendo en esos lazos para que cada uno logre sus objetivos. Cada uno tiene algo en el corazón hacia donde quiere llegar y coincides con ellos para llegar a cierto punto. Mi equipo multidisciplinario se formó padrísimo y dentro de eso, pues, Gus, psicólogo, y con él empezamos a trabajar de una manera... ¿Desde qué año compartes con Gus? Con él tengo desde 2016. Sí, ya son 7 años que estamos trabajando y que la verdad es como esa parte, ok, a ver, tu responsabilidad está en el área, es tuyo, tu familia, cada uno... es su vida, tú no puedes como tratar de que funcione de cierta manera porque no, cada uno tiene que vivir lo suyo. Entonces también vas quitándote esas responsabilidades, no dejas de amar a la familia, pero también dices, ok, a ver, ¿en dónde estoy yo, no? Wow, acabas de tocar un tema muy oportuno que en lo personal a mí me rompe un poco la cabeza porque socialmente, regresando, yo soy muy... de insistir que nuestra cultura no está mal, es muy linda, pero tiene muchos vacíos, ¿no? Y uno de esos vacíos es la familia, ¿no? El mexicano es, si yo no hago esto, ching, ¿qué va a pensar mi familia? O si yo hago el otro, los traicioné, o sea, como que somos muy dependientes de la familia, ¿no? Y que no está mal,
pero tampoco está bien, ¿no? Y la familia puede ser tu mayor impulso o puede ser tu principal freno. Mira, a mí me pasó de que toda la formación que me dieron fue lucha por tus sueños, lo que te propongas y los compromisos que hagas, llévalos hasta el final. Digo, que el caso está de la cinta negra. Cuando fue, quiero ser campeona estatal, ¿qué tengo que hacer? Quiero ser campeona nacional, ¿qué tengo que hacer? O sea, trabajar como esos objetivos, y lo que siempre me dijeron fue, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Desde la secundaria yo sabía que quería estudiar arquitectura porque me encantaba dibujar, y aparte veía las casas y decía, yo voy a construir casas y va a tener así, 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 y si lo quieres hacer, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Cuando me fui de Michoacán a Jalisco, el entrenador estatal me dijo, olvídese ya del karate porque la arquitectura es muy demandante, entonces aquí se acabó su carrera deportiva. Entonces dije, no, ¿por qué? O sea, si me voy es porque lo voy a seguir haciendo. Y mi papá me dijo, vas a tener todo el apoyo para la escuela, pero ya no vas a tener el apoyo para el karate. Yo ya no te voy a apoyar para el karate. Complicado. Entonces fue, no, o sea, yo me estoy yendo porque quiero estudiar arquitectura, pero porque quiero seguir haciendo karate. ¿Y te fuiste sola? Sí, me fui sola. Y fue la primera vez que también salí del núcleo familiar. O sea, durante 18 años éramos como mueganitos, así todos vamos para todos lados. Y de repente salgo y es pues convivir, porque viví primero con una familia, después llegué a una casa de estudiantes, convivir con diferentes también Ideologías, ¿no? Sí, entonces, y más que nada eso de que la persona que me está diciendo que busque mis sueños y mis objetivos, ahora me dice que ya, o sea, se acabó y que me enfoque en la carrera. Entonces, hablando con mi mamá, me dijo, pues vamos a ver la manera en que te podemos seguir apoyando y tú síguele. Entonces, de repente ahí me las ingeniaba de que, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que hacer una maqueta y me va a costar 500 pesos. Y era como que, y la tengo que depositar ya, ¿no? El dinero para eso. Pero ese dinero era para mi ficha y para apartar mi lugar para la competencia. Justo eso te iba a decir, ¿no? La otra parte, ¿no? Sí, entonces, así como, bueno, pues le sigo. Ahí, la persona que me hizo creer en mis sueños, de repente me dijo, pues ya no. Terminó la carrera, empiezo a ver esa parte de venir a Puebla, y cuando llego aquí también me dice, estás obsesionada. O sea, eso ya es una obsesión, ya dedícate a lo que te pagué, dedícate a lo que te va a dar de comer toda la vida. Y entonces fue como, no, yo quiero ser campeona mundial y yo voy a Puebla porque quiero ser campeona mundial. Entonces, ahí esa parte de, o sea, mi papá durante mucho tiempo fue como lo que te decía, ¿no? A ver las calificaciones y respóndeme y sí, y la autoridad, ¿no? O sea, lo que él diga es lo que se hace. Pero esa ruptura también que tuvieron con mi mamá, y el enfoque que nos dio mi mamá a cada uno para poder sobrellevar la situación, y aparte unido con el psicólogo y con la familia, los tíos y las tías, fue como, pues tú ve. Y algo que pasó así, que mi mamá también dijo, pues bueno, dale. Terminó la carrera, trabajé 1 año y el arquitecto con el que estaba trabajando me dice, hay un espacio en Secretaría de Cultura para que entres con una plaza. Y le dije, pues muchas gracias, pero yo quiero ser campeona mundial. Entonces es como oye, pero es una plaza y tienes prestaciones, es algo seguro. Aparte quiero que te quedes conmigo como socia del despacho. Y yo, muchas gracias, pero quiero ser campeona mundial. En ese momento para mí no había otra cosa. Era 2010. Sí, que fue el año cuando ganó Yadira. Ah, pero tú fuiste a Mayagüez, ¿no? ¿También? Fui a Mayagüez en 2010, pero competía por Jalisco. Ah, ok. Sí. Bueno, pero fuiste a representar a México, ¿no? En los Juegos Centro... Sí, quedé en bronce en esos Juegos. Sí, claro. Ya estabas haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, sí. Para ese entonces tú ya tenías la parte, sobre todo, de... Ya tengo medallas, ya sé lo que soy. Claro. Sí. Yo creo que tu meta era campeonato mundial. Sí, y otra de las cosas que le dije al arquitecto, digo, el mundial va a ser en noviembre. O sea, yo ya estaba así con mi idea. Llegamos a noviembre y ya, o sea, yo ya había hecho mi plan. Cuando él me dice, ¿sabes qué? Está lo de la plaza y todo eso. Le digo, no, eso fue como en marzo.
Y en noviembre yo voy a ir al mundial y voy a ser campeona mundial. Yo ya lo tenía así todo planeado, ¿no? Entonces, soy campeona mundial y de ahí vienen reconocimientos y ya luego me dedico a la arquitectura. Y decía, la arquitectura la voy a tener para toda la vida. Súper estructurado mi plan, ¿no? Sí, tú tenías en mente, o sea, es que el deportista eso tiene, ¿no? Como muy centrado que es, y por eso triunfan. Sí, y nunca me puse a pensar en mi futuro económico. O sea, yo decía, yo voy a ser campeona mundial. Entonces, cuando le digo a mi mamá, en ese momento no me lo comentó, ya lo hablamos años después, que dice, no, pues sí me fui para atrás, ¿no? Estábamos hablando de tu seguridad económica. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Me ofrecieron la plaza, pero yo quiero ser campeona mundial. Y justo fue un día antes de irme a una competencia. Entonces, pues ya me voy. Y mi mamá me dijo, ok, si ya lo decidiste, entonces para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, vas por eso y vas con todo. Entonces, mi mamá siempre ha estado ahí desde que dijo, hasta que lleguen a cinta negra. Bueno, digo, toda la vida, ¿no? Las mamás son así. Yo creo que desde ese momento supiste que siempre iba a estar, ¿no? Cuando te dijo, quiero cinta negra, como esa responsabilidad, pero al mismo tiempo también esa compasión de madre, ¿no? De decir, sí, pues es un buen camino para mis hijos, ¿no? Y sabes otra cosa, que también todo el impulso que ella me dio en el tiempo que tuvo, pues, la situación complicada con la separación, siento que eso también a ella le dio también un motivo. Entonces, creo que también yo lo hacía por decir, a mí me toca hacer esto para que ella esté bien, porque al final mis hermanos permanecían en Michoacán y yo estaba en Jalisco. Entonces tengo que hacerlo bien para que ella esté bien y para no generarle otra preocupación. Entonces es como, a ver, y la verdad es que casi no dormía. Con la carrera casi no dormía y me iba en vivo a entrenar. Ay, claro, aparte del entrenamiento. ¿Cómo era? A ver, cuéntame un día rápido de que lo tengas aquí marcado y que digas, me acuerdo cómo este día me dormí a las 5 y me desperté a las 5:30, no sé, algo así. Haz de cuenta, entrenaba de 7 a 9, salía y me iba a la escuela para entrar a las 11:30 a clases. Las clases eran desde las 11:30 hasta las 7 de la noche. Terminaba a las 7 de la noche y me iba a hacer trabajos ya hasta que termináramos. A casa de alguno de mis compañeros de equipo. A veces terminábamos 1, 2, 3 de la mañana, a veces no. El trabajo seguía, les decía, bueno, ya me voy porque tengo que entrenar y ahorita regreso. ¡Wow! O sea, a las 9, ¿no? Cuando terminabas sí, ya ibas otra vez. Ya en los últimos semestres ya hacía doble sesión de entrenamiento. Entonces entrenaba de 7 a 9, me iba a la escuela, regresaba a entrenar de 4 a 6 y ya después me iba a hacer los trabajos. ¡Wow! Sí. No, bueno, es que esas son historias de deportistas que yo creo que tienen mucha valía, ¿no? Que como tú me decías antes, ¿no? Vemos la sonrisa, vemos la medalla, sin dañar la susceptibilidad de terceros, pero qué bonito cuando suben tu foto, pero no para apoyarte, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? De todo lo que ustedes tienen que sufrir en ese andar. Y yo quiero preguntarte 2 cosas bien importantes. Pregunta. ¿Cuál fue tu primera medalla? ¿Cómo la tienes? No importa si fue representativa, ¿cómo fue? ¿Cómo la lograste? Y luego vamos a la pregunta del campeonato mundial, que ese es el top y que bueno, ya participaste en un montón y que hoy a lo mejor ese sueño está realizado. También que viene para ti en ese sentido de campeonato mundial, vida profesional, arquitectura, sé que también haces otras cuestiones de organizaciones municipales y demás cuestiones, tienes una academia o colaboras en una academia, pero bueno, ¿cómo es esa primera medalla que llega para ti? Es curioso porque si te acuerdas de eso, hace años se hacían las copas PRI. Ok. Entonces, sí, el karate participaba en esas copas. Me acuerdo que había muchísima gente y pues competía contra mi hermano y contra otros niños de ahí mismo del dojo. Y en kumite entré en kata y en kumite. Y en kata, esa fue mi primera medalla. Gané kata. Yo ganaba en kata. Ok, tú ganas, o sea, tú iniciaste, bueno, es que ya no puedo decir que iniciaste en kata o en kumite porque al final es lo mismo, como me acabas de, bueno, no lo mismo, es parte de, es un complemento. Sí, y durante todo mi tiempo en Michoacán competí en kata y en kumite. De hecho, llegué a clasificar a Olimpiada Nacional en kata y en kumite. Pero, o sea, las dos al mismo tiempo. Sí,
Sí, entonces mi primera medalla fue un primer lugar en kata. Entonces yo dije, ay, esto me gusta porque aquí no me pegan. Y la verdad es que en kumite perdí a la primera. Entonces mi primera medalla fue un oro en kata, en una de esas copas. ¿Y cómo llegan entonces, después de esa experiencia, cómo te decantas por el kumite en cuanto a la participación? Porque aparte la maestra nos obligaba a entrar en los dos. Entonces, cuando llego a los 14 años, ya se separan las categorías en varonil y femenil. Entonces, ya no me toca pelear con hombres y llego y gano en kumite. O sea que cuando tú inicias, no había categoría femenil. No, era mixto por las edades. ¿Sí? Sí, no había como que tanta demanda y tanta población que practicaran el deporte. No, al contrario, sí había muchísimos, pero por las mismas categorías, no, se maneja así, los primeros grados es mixto, ¿sí? Ya, o sea, sí, y hasta la fecha. Sí. Ah, mira, ok, o sea, no es que no existiera demanda del deporte o que hubiera participantes, No. es mixto. Ajá. ¿Por qué? Yo creo que por las edades, porque igual también no hay tanta especialización, es más la recreación dentro de la competencia. Yo creo que es esa parte. Obviamente ya vas creciendo, los hombres empiezan a embarnecer, los golpes se hacen más fuertes, ya viene la especialización, entonces ya ahí es donde se empiezan a separar, más en los grados de cintas cafés, cintas negras. En las cintas blancas y cintas amarillas casi siempre vas a ver así, un montón de niños y mixto. Ah, mira, eso sí yo no tenía conocimiento, está muy interesante porque no es así, ¿no? En todos los deportes, No en todos. siempre como que esa categoría femenil y esa categoría femenil y varonil, ¿no? Sí. Bueno, regresando a la parte de las medallas, llega entonces esta medalla en la Copa PRI y cómo entonces empieza ese andar por competir, ¿no? Porque yo creo que cuando ganas algo es como que, pues lo estoy haciendo bien, sigo, y hasta ahorita, ¿dónde estás? Sí, es como te decía, dije, sí soy buena en kata. Para la pelea no, porque me hacen llorar. Sí. Cuando gano la primera medalla, cuando nos separan, era cinta verde, que nos separan varonil y femenil, dije, pues creo que sí me gusta pelear. Como que ahí le empecé a agarrar medio gusto, pero te estoy hablando que desde los 9 hasta los 14 años. O sea, 5 años pasaron para que llegara a ese punto. Y dije, pues creo que sí soy buena con esto. Ya empecé a competir con más gusto. Un año después, ¿no? Entonces era como cinta café ya casi, porque un año después es cuando llega la cinta negra. Entonces, ya siendo cinta negra, mi mamá dice, bueno, pues ya se pueden salir. Y digo, no, porque yo quiero, no, aparte que ya la tenía, dije, no, yo quiero seguir compitiendo porque quiero ser campeona nacional. Te llegó la pasión ya de, sí, no solo cinta negra, pero ya no fue como esa, no una obligación, como que esa meta de tu madre de, ya fue tuya, ¿no? Ajá, sí, digo, mi misma personalidad perfeccionista de, ¡ay! Y mi primer nacional me ganaron 10-1. Por ahí, entonces dije, no, o sea, no, tengo que regresar y voy a ganar. Y el siguiente nacional llegué y me ganaron 7-5, pero me ganaron. Entonces dije, voy a regresar y voy a ganar. Yo quiero ser campeona nacional. Y a los 15 años logré la medalla de oro en Olimpiada Nacional. Ok. Y que ahorita me decías que ganaste la primera y en la última oro, ¿no? Sí. ¿Hasta qué edad en ese entonces podías participar? Hasta los 20. Mi primera, sí, la categoría sub-21. Mi primera medalla de oro fue a los 15 y mi última medalla fue de oro a los 20. ¡Wow! Increíble. Sí. Mary, quiero que me lleves ahora a esa narrativa de, bueno, estoy en donde siempre soñé. Estoy en donde me quisieron quitar el campeonato mundial. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo creíste a lo mejor en algún momento que ya no ibas, que de repente sí, y ya cuando logras estar ahí y sobre todo triunfar? ¿Cómo fue? Sí, bueno, primero es como distinguir las competencias. Uno es el campeonato mundial que organiza la Federación Mundial de Karate. Sí. Y el otro es el que gané, que fueron los Juegos Mundiales de Combate. El campeonato mundial se realiza cada 2 años y es nada más de la especialidad de karate. Los Juegos Mundiales y los Juegos Mundiales de Combate se realizan cada 4 años. Los Juegos Mundiales son para los deportes no olímpicos. Claro, que apenas fueron en Estados Unidos, en Alabama. Ajá, muy buenos, estuvieron sí, increíbles. Cada 4 años. Y que fue donde ganó softball
Y softball, no, No, Bandera. Tochito Bandera. Sí, sí. Y los Juegos Mundiales de Combate, que algo como similar a Juegos Olímpicos, pero solo deportes de combate. Entonces ahí había gente de sumo, gente de taekwondo, gente de esgrima, había kendo, había kickboxing. Y ese es solo cada 4 años. La clasificación para un mundial de la Federación Mundial es dentro del país. El país decide quién va en cada categoría y son gráficas de hasta 100 competidores. En el caso de los Juegos Mundiales, solo son campeones de continente. En ese entonces eran campeones de continente y los 3 primeros lugares del Campeonato Mundial de Karate. Entonces yo logro mi clasificación ganando el Panamericano, que fue en 2013, gano el Panamericano y entonces me convocan a la competencia. Pero el sueño que tú tenías era el campeonato mundial, o sea, desde pequeña, cuando empiezas a decir yo quiero ser campeona mundial, Sí. ¿el campeonato mundial de la especialidad o de artes marciales? ¿Cuál? De la especialidad. Yo ni siquiera sabía que existían los Juegos Mundiales y no teníamos Juegos Olímpicos tampoco, entonces para mí lo máximo era ser campeona mundial. Porque ya, si es a lo más que puedo llegar, eso es lo que quiero. Entonces, conozco lo que son los Juegos Mundiales y en 2012 fue el Campeonato Mundial de Karate. Me convocan, pero nada más en equipo. Ese año gané el Panamericano y dije, no, sí, voy con todo y voy a ganar el Mundial, este es mi Mundial. Sí me convocan, pero solamente en equipo, no en mi categoría. Entonces dije, bueno, ya vamos a echarle ganas, vamos a ver lo que se puede hacer con equipo porque no solamente depende de ti. Pues nos fue muy bien y llegamos a pelear la medalla de bronce. Wow. Quedamos en 5º lugar, esa vez nos ganó Japón. Pero fue el escenario de ya estoy peleando una medalla mundial. Ya estoy más cerca. ¿En dónde fue ese campeonato? Fue en París. En París. Sí. Y al otro año venían los de Cali, ¿no? Que los Juegos Mundiales. Sí, con el campeonato panamericano que gané, en 2012 clasifiqué a Cali. Y con el campeonato panamericano que gané en 2013, clasifiqué a Rusia, que fue en San Petersburgo, los Juegos de Combate. Los Juegos de Combate, o sea, Sí. en 3 años participaste en el de la especialidad, en el de combate y en los Juegos Mundiales, ¿no? Sí. Y en los 3 te va bien. No, porque en los de Cali, que fueron los mundiales, me mandan a concentrar a México. Era la única mexicana clasificada, la única karateca. Y me dicen, tienes que concentrarte en el cenar con otros entrenadores que no era mi maestro. Entonces el maestro cuestionó a la federación, oye, ¿por qué se la llevan? Si al final es la única y si entrena aquí conmigo, pues yo te garantizo que va a tener el resultado. No es cuestión que tiene que estar allá. Al final, política. Estuve un mes y me acuerdo que en uno de los entrenamientos de los primeros me pusieron un entrenamiento que jamás había hecho. Estaba acostada, me dolía moverme. Era como, no me puedo dormir porque todo me duele. Entonces, o sea, prácticamente ese campamento fue un sabotaje. Y cuando llegó a Cali, mi maestro fue por su cuenta. Entonces va con los japoneses, me acuerdo mucho porque estábamos con los japoneses. Me dice, yo ya les dije que tú vas a ganar, ¿eh? Porque el maestro me había visto, llevaba mi proceso hasta antes de irme a México. Entonces era, tú vas a ganar, tú vas a ganar, tú vas a ganar. Y yo decía, pues sí, yo creo que sí voy a ganar. O sea que tú lo que me das es como que esos entrenadores como que no, como que querían perjudicar. Pues no tanto como perjudicar, pero al final estaban así, no, fui como un conejillo de indias para ellos. O sea, vamos a aplicar esto, vamos a hacer esto y a ver si esto nos funciona, pero, o sea, estás consciente que vas a ir a unos Juegos Mundiales y no puedes ponerte a experimentar con la única persona que va en representación. Y como disciplina, pues uno está acostumbrado a, te ponen a correr, pues corres. Te ponen a saltar, saltas. No es como que digas, no lo voy a hacer, porque por la misma disciplina del deporte, pues a eso te lleva. Entonces, pues yo hice todo lo que me pidieron y al final pues terminó así mal. Y la peor del caso es que así los japoneses como que no ganó. Y luego el maestro también me dijo, ay, me hiciste quedar mal. Y yo, ay, es que no sabía. ¿Y luego qué pasa? O sea, regresas, ya te quitan esos entrenadores porque solo eran para los Juegos Mundiales. Sí, regreso a Puebla y teníamos el Campeonato Mundial de Chito Ryu, que es de nuestra agrupación. Primero íbamos a Japón
y en septiembre y en octubre me iba a Rusia. Entonces el maestro me dijo, siempre hay algo en Japón para los mexicanos que cuando llegan antes de su competencia, eso les genera muy buena vibra, te va a ir bien en Rusia. Entonces, pues yo traía la espinita de los Juegos Mundiales y en el Mundial de Japón le ganó a la China, que era la mejor rankeada, y en la semifinal pierdo con Venezuela. Voy a pelear la medalla de bronce y voy a ir contra Japón. Entonces el maestro me dice, tienes que ganar. Y aparte pues ya traía así de que no me había ido bien en Cali. Y sí, tuve la medalla de bronce, fue mi primera medalla mundial. O sea, que en tu primer campeonato mundial ganaste bronce. Sí, ese fue de Chito Ryu. O sea, hablando solamente de nuestra agrupación, porque son varios estilos: Chito Ryu, Shotokan, Goju Ryu, Wado Ryu. Entonces, 4 los más conocidos, y entonces cada uno hace su campeonato mundial. Entonces, en el de Chito Ryu estuvimos en el Budokan, que es donde fueron los Juegos Olímpicos, y ahí fue donde gané mi primera medalla mundial de mi agrupación, pero fue mi primera medalla mundial. Entonces dije, a fuerza, todo va a salir muy bien, ya me voy a Rusia dentro de un mes, y así fue. No llevé entrenador esa vez, mi maestro no me pudo acompañar, prácticamente nada más me fui yo sola. Allá me encontré con una amiga que también había clasificado, Sheili González de Guatemala. Ah, ok, ajá. Y pues estábamos apoyándonos, el presidente de la federación llegó después, pero prácticamente viví sola el campeonato. El maestro lo único que me dijo fue, haz tu karate. Sí, no, como sí. Que... Sí, al final, como me vio en Cali, como me vio en el Mundial de Chito, fue como, pues tú solo ve a hacer tu karate. Entonces yo llevaba en la cabeza eso, haz tu karate. Pero traía la cosa de, no me voy a dejar, porque prácticamente las mismas que estuvimos en Cali íbamos a ser las mismas que íbamos a estar en San Petersburgo. Entonces, así de, no, y voy a hacer, y otra de las cosas, y aparte, que hice quedar mal a mi maestro con los japoneses, tengo que sacar la casta, y la verdad es que fui concentrada. Sheili me estuvo apoyando en todo el transcurso. Era primero un round robin, éramos 8, un round robin de 4 y 4, y de ahí salían los 2 primeros lugares, de ahí se hacía un cruce para definir a los finalistas. Entonces era primero el cruce semifinal, y de ahí salían los finalistas. Entonces, pues algo bien de las eliminatorias. Pasé en primer lugar de mi pool, y pues ya fue como, a ver contra quién voy. Me tocó contra una austriaca que era la número 1 del ranking mundial, y tenía fama de golpeadora, entonces dije, sí, que va a querer pegarme, pero le voy a pegar primero. Y creo que fue la mejor pelea que hice, la de la semifinal. No supo ni por dónde. Veo el video, la verdad si me dices, ¿te acuerdas? No me acuerdo bien. Viendo el video sí lo puedo identificar, pero así como en ese momento estaba súper conectada. Entonces veo que hasta su entrenador se agarraba la cabeza, como que no sabía ni por dónde. O sea, yo llegué ese día en mi punto. Paso a la final y me toca con una australiana que había sido la campeona en el 2010. O sea, 3 años atrás ella era la campeona, y ella me había ganado porque fue la campeona, me ganó y me jaló a la repesca en la pelea por las medallas. Yo no llegué a la medalla, pero fue así. Ok, y luego en toda esta cuestión, dando como que es tu celular, ¿verdad? Sí, es mi alarma, Sí. ¿Te están marcando o no? No, es nada más mi alarma, mis pajaritos. Y es que te lo dejó ahí Andy, que no pasa nada. Listo. Ok, 3, 2. Y bueno, entonces, Mary, en toda esta cuestión ya logras lo que tanto había soñado, y llega otro reto que fue adverso. Resúmeme cómo fue lo del camino a Tokio, cómo ha sido el camino olímpico, que pues en Tokio era como la esperanza para el deporte porque se tomó en cuenta, ¿no? Sí. Que no se había tomado en cuenta en otras ediciones. Sí, en 2019 ganó el campeonato panamericano, y eso en el ranking me posiciona como la mejor mexicana en mi categoría. Entonces me convocan a concentración en diciembre del 2019
para definir con otra de mis compañeras de selección quién era la que iba a pelear el preolímpico. Se rompe la concentración en diciembre, regresamos en enero del 2020 y esta chica se baja de categoría, entonces me quedaba yo sola ahí. Entonces, la que en ese entonces era la vocal de la federación, era la que estaba moviendo ahí los hilos, y me dijo, porque me quedé sola, y me dijo, prefiero llevar tu categoría desierta que llevarte a ti a competir. O sea, fue ya directamente el no te quiero llevar a ti, por cuestiones políticas. Entonces, en ese lapso viene la pandemia, nos regresan a nuestras casas y el preolímpico se pospone para el próximo año. Entonces nos dicen, ustedes sigan entrenando, los vamos a llamar cuando se tenga que hacer el llamado y así. Entonces, en agosto del 2020 dan un golpe de estado a la federación y esta señora toma el mando. Ilegalmente, ahorita hay un proceso jurídico en contra de ella porque está ilegal, pero el presidente de la Federación Mundial le da el aval. Entonces, ese es un tema porque en México está en la completa ilegalidad, pero el presidente de la Federación Mundial le tiene el respaldo. Entonces, ella organiza todos los eventos que van hacia internacionales, pero no se le reconoce en México. Entonces tiene, digamos, su propia federación. Entonces, cuando viene el tema ya del preolímpico en el 2021, dicen, tú no estás convocada. Entonces hablamos a CONADE, hablamos a Comité Olímpico, fuimos hasta Lisboa a hablar con el presidente de la Federación Mundial. Él se comprometió que iba a proteger a los atletas y éramos 5 de los mejores rankeados a nivel mundial de México, y es mismo 5 que nos quedamos fuera. Entonces fue por cuestión política, ella llevó a su equipo, ninguno de ellos clasificó, no hubo representación de México en karate en los Juegos Olímpicos y pues fue un tema muy complicado porque yo estaba preparada para afrontar esa competencia, físicamente, técnicamente, tácticamente, mentalmente, hice todo lo que me tocaba. Y al final, pues, no dependió de mí. O sea, en esa parte en la que dices, ya, o sea, fue una decisión que se tomó y pues no dependió de mí. Después ves los comentarios que hace la gente que estuvo allá de que, ay, feliz por haber participado en un preolímpico. Y dices, o sea, no es participar, es ir a clasificar. Y en mi categoría clasificó de América una peruana y una venezolana. Sí. Sí, la peruana era la campeona de Juegos Panamericanos de Lima y una venezolana que venía subiendo de juveniles. Entonces, pues, digo, una nunca sabe qué hubiera pasado porque no estuviste ahí, pero así como me sentía que sí podía haber clasificado. Entonces, pues sí fue algo muy complicado. Y ahora se mantiene como que esa cuestión política, ese hermetismo, se mantiene. Sí. Se sigue peleando legalmente. La señora ya ha perdido pues varias de las denuncias que se le han hecho, o más bien se han ganado esas denuncias y ella ha perdido, se han parado una tras otra vez. Ha ganado tiempo, pero ya se le dijo que en México pues no es nadie. El problema es que a nivel mundial la respalda otra persona. Y dentro de todo eso, pues con ese respaldo, ella es la que puede convocar a eventos internacionales. Sí. Oye, Mary, pues agradecerte tu tiempo, tu espacio. Tu carrera es muy amplia. Creo que un podcast de 1 hora, que es largo, no alcanzaría para dialogar. Y además tienes una vibra, una apertura para dialogar sobre cosas que luego no muchos se atreven. Una y otra, pues el recorrido increíble, triunfador, ganador. Yo sé que tú das pláticas, que también tienes tu academia. ¿Qué mensaje les das a ellos que les puedas compartir a las personas que estarán viendo este video y que dicen, bueno, ¿qué palabras le puedes decir? ¿Qué palabras me puede decir Mary cuando yo esté en ese bajón, ya sea deportivo, personal, en general? Que recuerden la magia que hay dentro de cada uno, porque cuando estás bien enfocado, sí es cierto, es como una montaña rusa, subes y bajas y
y de repente te vas a lesionar y te vas a sentir mal porque no puedes entrenar, o de repente en la vida laboral ya pasó alguna situación que te echa para atrás el trabajo, pero que recuerdes cuál es tu objetivo, hacia dónde quieres llegar, y lo más importante, recordar esa parte humanista. O sea, somos humanos, no somos máquinas, no somos generadores de medallas, no somos generadores de oficios en el trabajo, somos humanos ante todo, y empezando por nosotros mismos. O sea, reconocer esa humanidad en nosotros mismos, porque eso es lo que te va a impulsar. Ese amor y ese sueño y esa pasión hacia donde quieres llegar es la que te va a mover para conseguir lo que quieres. Y esa magia que hay dentro de ti mueve todo alrededor para que las personas correctas vibren contigo para lograr esos objetivos. Qué bonito, qué profundo esa palabra de vibrar y de humano, creo que la comparto, y pues Mary, es real, porque yo lo veo en tu resplandor, ¿no? En eso que compartes. Pues muchas gracias por venir a Alto Rendimiento. Aquí tienes siempre tu casa, un espacio para dialogar, y seguramente para todas las personas que nos ven ya habrá más momentos para seguir conociéndote, Mary. Ojalá que puedan compartir, likear y pues todas esas cosas que hacen en redes sociales, porque es una historia que merece ser vista, visibilizada, que lo es, pero todavía más porque eres una crack. Gracias, Mary. No, pues muchas gracias por escucharnos, y pues ya si algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja, pues me pueden encontrar en Instagram como Meris_Arreola o en Facebook como Meriyela Arreola. Súper bien, ahí que te busquen, también ahí seguramente encontrarán pues lo que hace la academia donde participa. Si alguien tiene hijos o él mismo o ella misma quiere participar, entrenar, pues seguramente te tendrán que buscar y serás un gran respaldo. Gracias, Mary. Muchas gracias, Eric.